Esto que acaban de escuchar ustedes es el coro Melos Glorie, y con estas hermosísimas voces arrancamos este jueves en Inventario. Así que bienvenidos sean todos ustedes a la Agenda Cultural Universitaria con lo más relevante de esta semana, y les voy a platicar qué tendremos en el inventario del día de hoy. La Biblioteca Central de la UNAM da servicio a más de 8,000 usuarios desde hace 58 años y vamos a hacer un recorrido por este recinto. Continúan también las celebraciones por los 75 años del exilio español en México. El fotógrafo mexicano Adrián Bodek recupera esta historia en el libro Memorias Vivas. Ajolote, del sueco Ulf Roloff, y el acervo del peruano Juan Hacha son los nuevos proyectos del museo expuesto en el Centro Cultural Tlatelolco. También académicos de la UNAM nos van a hablar del proyecto que crearon para analizar el impacto del cambio climático. En el estudio nos acompañará el maestro Juan Manuel Lara, fundador del coro Melos Glorie, que es lo que acabamos de escuchar. Esto es parte de lo que veremos en la próxima media hora, y vamos a comenzar con uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad universitaria, la Biblioteca Central, que este 2014 cumple 58 años de haber entrado en funciones. Este edificio, uno de los principales recintos bibliográficos, fue diseñado por el pintor y arquitecto mexicano Juan O'Gorman. A continuación, vamos a ver un reportaje sobre la historia y la importancia de este espacio universitario. Hacia la mitad del siglo XX, México experimentaba un importante impulso al desarrollo de la educación y la cultura, lo que hizo que el mundo intelectual y artístico se uniera para generar diversos proyectos. Un reto para O'Gorman era poder conseguir convencer a Carlos Lazo de hacer un mosaico de piedras de colores en el exterior. Finalmente hace el mosaico más grande del mundo, 4,000 metros cuadrados. Y elabora un sistema de construcción donde se produce el mural en fragmentos de 1 metro por 1 metro cuadrado en una gran nave de taller, donde van trasladando en cartones donde está el dibujo uno a uno a una especie de charolas de 1 metro por 1 metro, donde los operarios por un lado rompen la piedra en pedacitos y se le pone un armado de hierro y se deja secar. Decide que en la norte va a poner el México prehispánico. Toda la interpretación de O'Gorman de la historia antigua está hecha a la manera de los aztecas. En el caso de la fachada sur, que es la más conocida porque la vemos desde el campus, parte de una idea de su gran amigo y maestro Antonio Ruiz, conocido como el Corcito, donde están justamente las dos concepciones del universo de Ptolomeo, la concepción antigua, y Copérnico, que era la concepción moderna. Los usa como centro para desarrollar su visión del mundo colonial. En las dos fachadas oriente y poniente, que son las menores, dice O'Gorman, está representado el México moderno. Allí figura, como parte del México moderno, el escudo de la universidad, los logros de la revolución, la industrialización, la modernización de México. La Biblioteca Central forma parte del conjunto de edificios que se ubican en el primer circuito de Ciudad Universitaria, que en 2007 fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Trata de una de las más grandes de México. En su interior guarda un importante y vasto acervo documental y bibliográfico que contribuye al desarrollo de la actividad académica. Testigo mudo de la formación de recursos humanos útiles a la sociedad, el edificio es también un referente de la expresión artística de Juan O'Gorman, quien formó parte de una generación de muralistas que vieron a la universidad como el motor para el desarrollo del país. En el marco del 75 aniversario del exilio español en México, se presentó el libro Memorias Vivas del fotógrafo mexicano Adrián Bodek. Se trata de una recuperación de imágenes y testimonios de los sobrevivientes extranjeros que apoyaron a los republicanos en la Guerra Civil Española.
La Guerra Civil Española, que se desarrolló entre 1936 y 1939, dejó aproximadamente 200.000 víctimas mortales, de las cuales 50.000 eran republicanas. Este sector de la guerra fue apoyado por las llamadas Brigadas Internacionales, compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países, entre los que se encontraban algunos mexicanos. El fotógrafo mexicano Adrián Bodek realiza una recuperación fotográfica y testimonial de 29 sobrevivientes de aquella lucha contra el fascismo. Su libro se titula Memorias Vivas, Brigadas Internacionales, de la editorial La Oficina. Honrar a las brigadas internacionales no es un ejercicio de nostalgia, sino de plena actualidad. Su legado está vivo y ha de ser actualizado en los conflictos del presente, porque se sustenta en los valores más nobles de la humanidad. Adrián Bodek, nieto del director del Centro Médico para las Brigadas Internacionales, nos ofrece el testimonio fotográfico y oral de 29 brigadistas que ya superaron los 90 años de edad. Su trabajo puede ubicarse entre la fotografía documental humanista. Así, ante la publicación de un libro como el de Adrián Bodek, surge un argumento obvio y común. Aquel que dice que después de un tiempo de ruptura social violenta y forzada, como la que se dio en España entre 36 y 39, cualquier iniciativa de restauración de la memoria social no solo es necesaria, sino imperiosa. También lo acompaña una exposición con una selección de los retratos tomados del libro y que se presentará en el Centro Cultural de España en México hasta el 19 de julio. El Museo Expuesto del Centro Cultural Tlatelolco exhibe los trabajos de dos figuras internacionales del arte. En la sección de conservaciones se encuentra el proyecto Ajolote del sueco Ulf Roloff, mientras que en el área de archivos se puede ver una muestra del acervo documental que perteneció al crítico de arte peruano Juan Hacha. Ulf Roloff es un artista plástico que se deja maravillar por los seres míticos de la naturaleza. En 1986 llegó a Pátzcuaro, Michoacán, y conoció al ajolote, también llamado el monstruo acuático, que en náhuatl se denomina axolotl. Durante mucho tiempo documentó su conocimiento y admiración por este anfibio a través de fotografías, textos y una escultura simbólica que fue elaborada con materiales recolectados en los mercados de chácharas de la Ciudad de México. Él hace una disección de este ajolote y de alguna manera en retribución decide hacer el traje de luz. Si él ya había visto la fisiología del ajolote, él creía que era necesario que el humano mostrara cómo era por dentro. Entonces el traje de luz no es solo un juego de luces, sino que de alguna manera es una especie de cuerpo humano desollado, en donde una luz amarilla con rojo es el corazón, donde las luces rojas que bajan son la columna vertebral, donde tres luces que están del otro lado son como una idea de los pulmones, intestinos, hígado, otros miembros, hasta llegar al centro, que es otro foco que es para el alma, ¿no? También en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a unos pasos de Roloff, se muestran varios ejemplares de la revista Plural, los cuales forman parte de la Biblioteca Juan Hacha, especialista en estética del arte latinoamericano. Su acervo, que abarca la mitad del siglo XX, ha sido donado a este recinto universitario. De él estamos mostrando documentación de Helen Escobedo, algunos catálogos que él tenía sobre Helen Escobedo, incluso textos en los que él participó con Helen Escobedo, que es una parte muy central de nuestra exposición. Y por otro lado estamos presentando algunas ediciones de Plural, la revista que Octavio Paz pues editaba, pero que para nosotros no solo es importante, digamos, en el marco de estas celebraciones de Octavio Paz, sino porque el editor mucho tiempo fue Kazuya Sakai, que está presente también en la exposición, y el primer diseñador de la revista fue Vicente Rojo. Entonces, no es solo mostrar la revista, sino mostrar diferentes aspectos de estos artistas que estamos mostrando. Intentamos un aspecto novedoso, que es abrir lo que nunca nadie muestra. Llegó el momento de ir al teatro.
donde se estrenó Simulacro de Idilio, una obra que pone en evidencia la hipocresía moral que impera en nuestra nación, en el contexto del sistema educativo principalmente. Simulacro de Idilio fue escrita por David Gaitán, uno de los dramaturgos jóvenes pues, más versátiles de la escena teatral, aclamado ahora tanto a nivel nacional como internacional. Vamos con algo de esta puesta en escena y escuchemos a su director. Si eres candidato, solo hay una disponible. Pero nadie más está compitiendo. ¿Cuándo vence el plazo? Un maestro de preparatoria se enfrenta a una difícil situación: respetar a toda costa los códigos morales que la sociedad ha establecido o hacerlos a un lado ante la dificultad de obtener una plaza laboral, su inminente colapso familiar y la oferta de corromperse para salvarse. No hay un mínimo de confidencialidad. A veces es mejor apostar por el equilibrio. ¿Qué, Ernesto? O sea, siento que el teatro es el espacio por excelencia para hablar de temas altos. Esto es el espacio por excelencia para hablar de política y de filosofía y sobre la existencia y sobre sociología. Aquí en esta obra en particular atacamos los constructos morales alrededor de los cuales giramos y los cuales aparentemente nos dicen nos marcan qué hacer en el cotidiano, ¿no? Y con qué radicalidad nos ponemos a respetarlos o a evitarlos, ¿no? Qué tanto sentimos que podemos hacer un juicio por encima de los mismos, qué tanto el hacerlo nos condena inevitablemente con la sociedad, en dónde somos permisivos y en dónde somos totalmente estrictos para con el prójimo, qué es lo que condenamos y qué no, de qué tamaño son las faltas morales. No era tu esposa. Una puesta en escena que pone en crisis al realismo y es la estrategia que persigue el director para cautivar al espectador. Esta obra es protagonizada por Carlos Orozco, Amanda Schmelz, Miguel Romero, Alejandro Morales, Milet Gómez y Sara Pineda. Mi relación con ella ha sido cercana, distinta, más que con nadie. Claro. Investigadores de la UNAM impulsaron un proyecto con el que se pretende medir los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en México, un tema de gran importancia que debe atenderse con mucha velocidad, así que vamos a ver qué es lo que está aportando este grupo de científicos. El aumento de ondas de calor, la modificación de los periodos de lluvia y el calentamiento de las aguas oceánicas son algunas consecuencias que se perciben a nivel global y nacional debido a desequilibrios ambientales. El clima y el cambio climático lo está produciendo el exceso de gases de efecto invernadero que nosotros estamos produciendo por nuestras actividades humanas. Esto es básicamente, esto se produce por en la producción de bienes y servicios y confort, para ponerlo en términos así muy fáciles, ¿no? Esto en la manufactura de coches, en la manufactura de cosas, en freír los huevos en la mañana, en tomar el autobús o no tomar el autobús, todo esto quema petróleo. Científicos señalan que México genera alrededor del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Que no estamos dedicándole suficiente dinero a la investigación en México. Y en esto de la reducción de emisiones, tendríamos que ser líderes mundiales. Tenemos más sol que los alemanes y nuestra industria solar no se compara para nada, por ejemplo, con la de los alemanes. Dirán, es que ellos son alemanes, son muy ricos. Sí, pero la materia prima la tenemos nosotros. El reto que el cambio climático representa para el país requiere un programa de investigación. La UNAM, en colaboración con otras instituciones, propone hacer un reporte mexicano similar al del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con el objetivo de difundir información sobre el tema. El reporte pretende hacer una revisión de toda esta documentación, ponerla en compacto y darle a los tomadores de decisiones, a los investigadores interesados en el problema de México, pues aquí está toda la información que se ha generado, por lo menos la información que este grupo de investigadores amplio, diverso y serio está haciendo de toda la literatura que se ha producido, o de casi toda la literatura que se ha producido en México sobre cambio climático. Hasta el momento, 60 investigadores participan en el proyecto, que comprende 3 ejes temáticos: impactos, vulnerabilidad y adaptación. Se pretende dar a conocer el primer reporte mexicano el segundo semestre del 2015.
La siguiente exposición es realmente muy impresionante. Por primera vez se exhibe la colección de fotografías de Claude Désiré Charnay, explorador, arqueólogo y fotógrafo francés. Son imágenes que tomó a mediados del siglo XIX en zonas arqueológicas mexicanas. La exposición se titula La memoria revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica. Este montaje contó con la curaduría de Eduardo Matos Moctezuma, quien hace una revisión al trabajo del fotógrafo francés, pionero en el uso de las imágenes como una herramienta de la arqueología. Con una maleta de 1.800 kilos, el explorador y fotógrafo Claude Désiré Charnay viajó a México en 1857 para buscar zonas arqueológicas. Durante su recorrido logró capturar imágenes de los principales monumentos de Monte Albán, Mitla, Uxmal y Chichén Itzá, que por primera vez se exhiben en la muestra La memoria revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica. Entonces creo que en ese aspecto Désiré Charnay viene a ser testigo de algo que nos lega a través de estas fotos, como la mirada de la mitad del siglo XIX, cómo estaban todos estos monumentos. O sea, hay fotos de Désiré Charnay que son el único testimonio de lo que era, porque en algunos monumentos hay partes que se han perdido. Para tomar estas imágenes, Désiré esperaba hasta 3 semanas para quitar arbustos, esperar el clima idóneo y experimentar con los químicos, logrando así las primeras impresiones de valor histórico. Lo interesante es ver la tecnología última al rescate de una civilización que corría el riesgo de perderse. Las actividades de Charnay van a ser como semillas que van a poner en alerta a la población mexicana de decir, necesitamos leyes que protejan nuestro patrimonio y que impidan que pues haya saqueo, haya hurto de todos estos espacios. Entonces, viéndolo así, es como un testimonio del antes y el ahora. Es un regreso, una revisión hacia la arqueología, pero en ese sentido, apreciando el hecho de que no hemos perdido este legado tan bello que hoy día se puede apreciar. Désiré Charnay escribió sus anécdotas y publicó estas fotografías en el libro Ciudades y Ruinas Americanas, en el que permite entender todas las dificultades que tuvo en sus visitas a México. La memoria revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica, permanecerá hasta el 27 de julio en el antiguo Colegio de San Ildefonso. El artista chileno Mario Lagos inauguró la exposición Principio, una muestra de libro objeto en la que ha trabajado a lo largo de 3 décadas. En esta propuesta el autor mezcla materiales, técnicas y momentos históricos para reflexionar sobre la importancia del libro. Para mí el libro es algo, como decía, y voy a dar una frase de Jorge Luis Borges, que él decía, el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. El libro para mí es una totalidad, que no solamente implica la parte intelectual o el saber, sino que tiene que ver con lo táctil, lo olfativo. Estos libros se pueden oler, se pueden tocar, se pueden sentir, las páginas suenan, o sea, es como una totalidad del conocimiento. Con trazos multicolores, frases y materiales reciclados, el artista Mario Lagos estimula la imaginación con esta muestra integrada por 8 piezas únicas. Aunque las obras sean abstractas, hay lugar para la crítica política, histórica y religiosa. Bueno, lo más importante es retomar a través del arte y la plástica el origen del libro, en el cual hay libertad plena para realizar su significado, en el cual se junta la historia, la memoria, la textura, llenas de esos materiales, y eso para mí tiene un significado, que se van mezclando con todas estas sustancias y así se van armando estos libros, que son de crónica, libro de la Crónica de Chile, del libro de Misal, que tiene relación con el arte y la religión, y el libro del Fuego. Principio es un homenaje a México. Fue el primer país de Latinoamérica que imprimió un libro. Esta exposición permanecerá durante el mes de mayo en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional y posteriormente se exhibirá en la Biblioteca de Buenos Aires.
La Facultad de Coapa, como se le conoce a la Preparatoria Nacional número 5 José Vasconcelos, cumple este año su 60 aniversario. La prepa está ubicada en lo que fue la ex hacienda de San Antonio Coapa y antes de convertirse en un plantel educativo, estuvo rodeada de establos y de cultivos de maíz y de campos de alfalfa. Vamos a la Prepa 5. Se cumplen 60 años de la fundación del Plantel 5, proceso que significó abandonar al antiguo barrio universitario, decir adiós a los viejos edificios, calles, cafés, cines, librerías, fondas y casas de huéspedes, que provocó en maestros y alumnos de la primera generación un sentimiento de nostalgia. Pero en recompensa se tuvo la alegría y la emoción de saber que se tendría un espacio exclusivo que mantenía el encanto, la frescura y el candor de las poblaciones provincianas. Entre las materias que mayor demanda tuvieron en Coapa estuvieron las artes estéticas. Cobraron gran auge el teatro, que se destacó, y todos lo recordamos, el maestro Héctor Azar. La prepa cuenta con las instalaciones más grandes de todo el sistema de bachillerato de la UNAM, abarcando más de 1 hectárea de terreno. Está diseñada para enriquecer las actividades académicas, culturales y deportivas de sus integrantes. Desde 1955, nuestra querida Prepa 5, en sus instalaciones de Calzada del Hueso y con sus casi 10,000 alumnos, se ha mantenido viva, dinámica, siempre crítica, guiando en muchas ocasiones sucesos y acciones que han marcado la historia de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional y del país. Por sus aulas han pasado hombres y mujeres que se han distinguido como investigadores, dramaturgos, personajes de la vida pública. Incluso hay quien ha recibido importantes reconocimientos, entre estos el Nobel de la Paz. El coro Melos Gloriae, o Melodía de Gloria, fue fundado en el año 2000 por Juan Manuel Lara Cárdenas, especialista en canto gregoriano, musicólogo, transcriptor de música antigua y organista. El coro Melos Gloriae cuenta actualmente con un elenco de 15 integrantes, todos ellos músicos profesionales, y un organista concertista. Su propósito es el cultivo y la difusión de la polifonía clásica novohispana y americana de los siglos XVI al XVIII. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Me gustaría que nos platicara primero cómo surge este coro. Pues este coro surge por la necesidad de hacer viva la música rescatada de los archivos catedralicios de la Catedral de México, de la Catedral de Puebla y de otras catedrales donde existe este tesoro novohispano. Los cantos gregorianos me llama la atención que sean tan vigentes hoy en día. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Pues primero porque el canto gregoriano es el tronco de toda la música occidental. Sí. Tiene para dar y prestar en cuanto a sistemas, teorías, de todo. Por eso sigue muy vigente. Aparte de que se le ha hecho pues una gran difusión por diferentes grupos. Y este año se está celebrando el 4º centenario del natalicio de Francisco López Capillas. Platíquenos un poquito de la aportación de este músico. Pues este músico lo estamos celebrando primero porque es el primero de todos los músicos mexicanos reconocidos en la historia, por lo menos conocido hasta ahora. Puede que aparezca por ahí algún otro. Él fue maestro de capilla de la Catedral de México. Y realmente fue un compositor de alta calidad, cuyas obras se pueden comparar con las de los más altos compositores de la época en Europa. Pues otro centenario que tenemos que celebrar este año. Nos vamos a quedar con un poco de la música de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Inventario. Nosotros nos vemos la próxima semana y los dejamos con el coro. Trinam regientem machinam, claustro Mariae.
serviunt te tempora, per fossa celi